Comenzamos nuestra historia en el siglo XVI, una época de esplendor y poder sin precedentes para España. Bajo el reinado de Felipe II, el Imperio español se extendía por 5 continentes, un vasto dominio donde no se ponía el sol. Este periodo, conocido como el Siglo de Oro, fue testigo de un florecimiento cultural y artístico sin igual y de un ejército formidable que gozaba de un prestigio inmenso. Las cuantiosas riquezas que fluían de las Américas, principalmente oro y plata, financiaban las ambiciones globales de la corona, convirtiendo a la minería en un pilar fundamental de su economía. La escala y la ambición global del Imperio español generaron una demanda inherente de soluciones prácticas en áreas como la logística militar, la navegación y, crucialmente, la extracción de recursos. Este contexto sugiere que la corona, a pesar de las críticas posteriores sobre su inversión científica, necesitaba intrínsecamente la innovación para sostener su vasto poder y riqueza. La genialidad posterior de Allanz se alinearía perfectamente con estas necesidades imperiales, indicando un vínculo directo entre las demandas prácticas del imperio y la dirección de sus mentes científicas más brillantes. Su historia no es solo sobre el brillo personal, sino sobre cómo ese brillo fue moldeado y utilizado por la estructura imperial predominante, incluso si las condiciones económicas a largo plazo no apoyarían una industrialización generalizada. En medio de esta era de grandezas, en el año 1553, en el señorío de Gendulain, cerca de Pamplona, en Navarra, vino al mundo Jerónimo de Allanz y Beaumont. Su linaje era de la más alta nobleza navarra, emparentado por ambas ramas, Allanz y Beaumont, con familias de gran influencia y tradición militar. Su padre, Carlos de Allanz, era un respetado militar, capitán de la guarnición de Pamplona, que había participado destacadamente en la victoriosa batalla de San Quintín en 1557. Nacer en una familia tan prominente y bien conectada otorgó a Jerónimo acceso inmediato a recursos privilegiados, una educación de élite y redes sociales cruciales. Esto no fue simplemente una cuestión de estatus social heredado, sentó las bases esenciales para sus futuras oportunidades y trayectoria profesional. El fuerte trasfondo militar de su padre claramente estableció un precedente poderoso para el propio camino elegido por Jerónimo en el ejército, una opción de carrera muy respetada y común para los segundos hijos de familias nobles que no heredaban el título principal. Este contexto familiar es vital porque explica por qué tuvo las oportunidades iniciales y críticas para desarrollar sus talentos increíblemente diversos en múltiples disciplinas, en lugar de estar confinado a un único oficio especializado. A la temprana edad de 14 años, en 1567, Jerónimo dio un paso decisivo en su vida al ser enviado a la corte para servir como paje real del mismísimo rey Felipe II. Esta no era una simple posición ceremonial, representaba la mejor educación disponible en la época, una verdadera escuela de élite para los jóvenes de la nobleza. En la corte, Allanz se instruyó en una amplia gama de disciplinas, dotes militares, letras, artes y, de manera crucial, en el manejo de las matemáticas y la cosmografía. Estos conocimientos serían la base fundamental para sus futuras y revolucionarias invenciones. Recibió lecciones de destacados maestros, entre ellos el aragonés Pedro Juan de Lastanosa, conocido como el maquinario real, una figura clave en la ingeniería de la época. La educación proporcionada en la corte de Felipe II estaba lejos de ser puramente académica, era profundamente práctica e inherentemente interdisciplinaria, meticulosamente diseñada para satisfacer las complejas y diversas necesidades de un imperio global en expansión. La inclusión deliberada de figuras como Pedro Juan de Lastanosa, el maquinario real, sugiere una política real consciente para cultivar y fomentar habilidades avanzadas de ingeniería y técnicas entre la nobleza. Esto indica que la corona española, particularmente bajo Felipe II, estaba nutriendo activamente una clase de individuos altamente educados y versátiles que podían servir a los requisitos multifacéticos del imperio, desde la estrategia militar y la fortificación hasta la exploración científica y la gestión de recursos. Jerónimo de Allanz fue un producto directo y excepcional de este sofisticado, aunque a menudo históricamente pasado por alto, entorno científico y técnico, que le proporcionó el conjunto de herramientas intelectuales único para sus posteriores innovaciones. En 1571, Jerónimo de Allanz, siguiendo la estela de su padre, Carlos de Allanz, abrazó la carrera militar. Su servicio a la corona lo llevó a participar en campañas cruciales para la defensa del imperio. En 1573, se encontró en Túnez, bajo las órdenes del célebre Juan de Austria, y un año después, en 1574, fue destinado a Lombardía, donde sirvió bajo el mando de Alejandro Farnesio.
Fue en Lombardía donde tuvo la oportunidad de observar de primera mano el avanzado desarrollo de la ingeniería local, una experiencia que sin duda enriquecería su propia visión ingenieril. El servicio militar de Allanz fue mucho más que un simple cumplimiento del deber, sirvió como una educación práctica intensiva en la resolución de problemas bajo presión extrema. Su exposición a diferentes regiones, particularmente su observación del progreso de la ingeniería lombarda, sugiere que sus asignaciones militares le proporcionaron conocimientos invaluables sobre prácticas técnicas avanzadas de otras potencias europeas. Esto indica que su posterior y profundo espíritu inventivo no fue solo una cualidad innata, sino que también fue significativamente moldeado e informado por la observación práctica y la exposición directa a diversas tradiciones y desafíos de ingeniería. El exigente entorno del campo de batalla y las complejidades de la logística militar le habrían presentado problemas constantes y del mundo real que perfeccionaron rigurosamente su mente analítica e innovadora, preparándolo para su trabajo innovador posterior. La valentía de Jerónimo de Allanz se forjó en los campos de batalla de Flandes, a donde llegó en 1576. Su nombre resonó tras su participación en la batalla de Gembloux en 1578 y, de forma aún más notable, en el asalto a la ciudad de Zierikzee. Allí, a pesar de ser gravemente herido, demostró una determinación sobrehumana, continuando la lucha y repeliendo a sus atacantes. Estos actos de heroísmo le valieron el apodo de El Nuevo Alcides y el Caballero de los Dedos de Bronce, en alusión a su fuerza hercúlea, capaz de romper platos o arrancar rejas. Su fama fue tal que el célebre dramaturgo Lope de Vega lo inmortalizó en su obra Lo que pasa en una tarde, escrita en 1617. En 1579, tras sus proezas en Flandes, Jerónimo regresó a Madrid para recuperarse de sus heridas y recibió una pensión vitalicia del rey Felipe II en reconocimiento a sus valerosas acciones. Los relatos detallados y casi míticos de la destreza física y la valentía inquebrantable de Allanz no son meramente anecdóticos. Reflejan poderosamente los valores culturales predominantes del siglo de oro español, donde el heroísmo individual no solo era celebrado sino también estratégicamente vital para mantener la moral de las tropas y proyectar la fuerza imperial. La decisión de Lope de Vega de inmortalizar a Allanz consolidó aún más su imagen pública como héroe nacional, amplificando su estatus legendario. Este reconocimiento generalizado habría mejorado significativamente su influencia y posición en la corte, convirtiéndolo en una figura de gran confianza y respeto para nombramientos técnicos y administrativos posteriores. Demuestra poderosamente cómo una reputación personal, forjada a través del valor militar, podía abrir eficazmente las puertas a otros campos cruciales de servicio dentro de la compleja estructura real. La carrera militar de Allanz continuó con la campaña de Portugal en 1580, donde dirigió un destacamento de soldados. Un año después, en 1581, su astucia salvó la vida del rey Felipe II al frustrar un complot francés para asesinarlo en Lisboa. En 1582, bajo las órdenes del insigne Álvaro de Bazán, participó en la decisiva batalla de la Isla Terceira en las Azores. Como recompensa por su inquebrantable coraje y lealtad, Felipe II le otorgó el codiciado hábito de caballero de la prestigiosa Orden de Calatrava en 1582. Esta distinción, junto con la administración de ricas encomiendas como las de Ballesteros y Habanilla, le proporcionó no solo un estatus social elevado, sino también una considerable riqueza e influencia. La clara progresión de un celebrado héroe militar a un estimado receptor de la Orden de Calatrava y sus encomiendas asociadas significa una transición crucial en la carrera de Allanz. Estos no fueron meros honores ceremoniales, representaron posiciones significativas de poder administrativo y económico dentro del Imperio español. Este cambio indica que la corona valoraba no solo la destreza marcial, sino también la capacidad probada para gestionar eficazmente los recursos y territorios. Esta trayectoria sienta directamente las bases para su posterior y fundamental nombramiento como administrador general de Minas, demostrando un camino continuo y lógico de creciente responsabilidad y confianza dentro de la intrincada administración real. A finales de 1584, Jerónimo de Allanz contrajo matrimonio con Blanca Dávalos Pagán en Murcia, una joven heredera de una de las familias más influyentes de la ciudad. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Trágicamente, enviudó solo 8 meses después. Al año siguiente, en un giro del destino, se casó con la hermana de su difunta esposa, Luisa Dávalos. Juntos, tuvieron 4 hijos, pero la tragedia volvió a golpear a Jerónimo, pues ninguno de ellos sobrevivió a su padre, una serie de profundas y dolorosas pérdidas personales que marcaron su vida.
La rápida sucesión de profundas tragedias personales, particularmente la devastadora pérdida de su primera esposa y luego de sus 4 hijos, pinta un cuadro vívido de inmenso sufrimiento personal que contrasta fuertemente con su trayectoria pública. A pesar de estas abrumadoras pérdidas, continuó ascendiendo constantemente en el servicio público, asumiendo roles administrativos cada vez más significativos. Esto sugiere una notable resiliencia y quizás un profundo sentido del deber o una redirección estratégica de su formidable energía hacia canales productivos como mecanismo de afrontamiento. Añade una dimensión humana crucial a su historia, mostrando que su extraordinaria genialidad operó dentro de una vida marcada por profundos desafíos personales, yendo más allá de la percepción común de las figuras históricas como definidas únicamente por sus logros públicos. A pesar de sus pesares personales, Jerónimo desempeñó importantes cargos públicos, adaptándose con notable eficacia a las tierras de su nueva familia. Fue nombrado regidor perpetuo de Murcia desde 1587, un puesto desde el cual impulsó la construcción de defensas militares en la costa y revitalizó la actividad del puerto de Cartagena, un enclave estratégico para las galeras reales de la corona. Posteriormente, fue nombrado gobernador de Martos, donde permaneció hasta 1597. En Martos, demostró su capacidad para la gestión económica y administrativa al revitalizar la producción local y la cría de caballos. En 1589, su experiencia militar volvió a ser crucial cuando intervino en la defensa de La Coruña contra los ataques de los ingleses, demostrando que su rol militar continuaba siendo relevante incluso en sus responsabilidades civiles. Los roles de Ayánz como regidor de Murcia y gobernador de Martos estaban lejos de ser meras prebendas políticas, implicaban una gestión práctica sustancial y una resolución directa de problemas. Su trabajo en la revitalización de la producción local, la mejora de la cría de caballos y el fortalecimiento de las defensas portuarias demuestra un enfoque práctico y orientado a resultados en la gobernanza. Esta extensa experiencia práctica en obras públicas y desarrollo económico le proporcionó una comprensión profunda e invaluable de los desafíos del mundo real y una gestión eficaz de los recursos. Este desarrollo continuo de su mentalidad práctica y orientada a la ingeniería que evolucionó desde la logística militar hasta la administración civil. Lo preparó directamente y presagió su posterior y altamente impactante papel en la resolución de los desafíos industriales de la minería. Su experiencia en Martos, donde adquirió un conocimiento profundo sobre las minas y sus problemáticas, fue un factor determinante para su siguiente y más significativo nombramiento. En 1597, Jerónimo de Ayánz se trasladó a Madrid para asumir el crucial cargo de Administrador General de las Minas de España. Esta posición era de vital importancia estratégica para el mantenimiento y la prosperidad del vasto imperio español, cuya riqueza y poder dependían en gran medida de la extracción continua de metales preciosos. El nombramiento de Ayánz como Administrador General de Minas no fue un evento aleatorio, sino la culminación lógica de su diversa e impresionante trayectoria profesional. Representó una convergencia de su origen noble y su educación de élite en la corte, su probada heroicidad militar y pensamiento estratégico, y su experiencia práctica y directa en la administración civil. La corona reconoció claramente su combinación única de habilidades y confianza. Este nombramiento marca un punto de inflexión crítico donde sus talentos multifacéticos se dirigieron precisamente a resolver los desafíos tecnológicos y económicos más apremiantes que enfrentaba el imperio, sentando así las bases para sus inventos más significativos y visionarios. La minería, especialmente la extracción de oro y plata de las Indias, constituía el pilar económico fundamental del Imperio español, financiando sus vastas empresas militares y el sostenimiento de la corona. Sin embargo, a finales del siglo XVI y principios del XVII, este sector vital enfrentaba problemas críticos que limitaban drásticamente la producción y representaban riesgos significativos para la vida de los trabajadores. La descripción explícita de la minería como un pilar fundamental y su vínculo directo con la financiación de todo el imperio resalta de inmediato la inmensa presión económica y estratégica que recaía sobre Ayánz en su nuevo cargo. Los problemas de inundación de minas y mala ventilación no eran meros inconvenientes técnicos, eran obstáculos económicos y estratégicos profundos que amenazaban directamente la estabilidad financiera y el poder imperial de la corona. Este contexto crucial revela que el impulso inventivo de Ayánz no nació únicamente de la curiosidad intelectual, sino que fue una respuesta directa y urgente a una necesidad nacional crítica, indicando que incluso en una era a menudo percibida como científicamente estancada, los imperativos económicos apremiantes podían de hecho impulsar un desarrollo tecnológico significativo.
A medida que las minas se profundizaban, se inundaban por debajo del nivel freático, y las bombas de la época eran dolorosamente insuficientes para achicar el agua a tales profundidades. Más aún, la contaminación del aire por gases tóxicos en las galerías representaba un riesgo mortal, causando numerosos accidentes y fallecimientos entre los mineros. El propio Allanz, en un incidente que marcó su vida, estuvo al borde de la muerte por inhalación de gases tóxicos mientras probaba un horno en una mina, una experiencia que sin duda agudizó su preocupación por la seguridad. El enfoque explícito en los riesgos para la salud y la seguridad y particularmente, la propia y angustiosa experiencia de Allanz al borde de la muerte en una mina, inyecta una profunda dimensión humanitaria en su trabajo. Su documentada preocupación por la salud y protección de los mineros sugiere que sus innovaciones posteriores no fueron impulsadas únicamente por un deseo de eficiencia o beneficio, sino también por un compromiso genuino de mejorar las terribles condiciones de trabajo de la época. Esto revela una mentalidad progresista que vincula el avance tecnológico directamente con el bienestar de los trabajadores, un concepto notablemente adelantado a su tiempo. También establece un vínculo causal claro y directo entre los problemas graves y tangibles que presenció y experimentó personalmente y el enfoque específico y salvavidas de sus posteriores esfuerzos inventivos. Asumiendo su cargo con la diligencia que le caracterizaba, Allanz emprendió una inspección exhaustiva de las minas del reino. En menos de 2 años, visitó personalmente unas 550 explotaciones para conocer de primera mano su situación, identificar sus problemas y buscar soluciones. Su objetivo primordial era mejorar la eficiencia de las explotaciones mineras, impulsando nuevos y más eficaces modos de separar la plata del mineral, como la innovadora aplicación del cobre como catalizador en el proceso de amalgama de plata. El enfoque metódico y práctico de Allanz al inspeccionar personalmente 550 minas demuestra una mentalidad distintivamente empírica y basada en datos, característica de un verdadero ingeniero y científico. No se limitó a teorizar a distancia, se sumergió directamente en las realidades prácticas y las duras condiciones de las operaciones mineras. Esta investigación directa sobre el terreno le permitió obtener una comprensión profunda y matizada de la deplorable situación del sector e identificar con precisión las necesidades más críticas y urgentes. Este conocimiento íntimo informó y moldeó directamente sus soluciones inventivas posteriores, haciendo que su trabajo fuera altamente relevante y práctico. Este es un aspecto clave de su genialidad, la capacidad de combinar a la perfección el conocimiento teórico con una observación práctica rigurosa. Durante este periodo de intensa supervisión, Allanz ya estaba inmerso en el desarrollo de una gran variedad de ingenios. Sus innovaciones abarcaban desde instrumentos de medida, como pesos, fuerzas, balanzas de precisión y brújulas, hasta equipamientos esenciales para las minas, como hornos, molinos, bombas y norias, además de presas y nuevos procedimientos metalúrgicos. Su incansable trabajo buscaba la mejora integral de los sectores económicos de la época, con un enfoque particular en la optimización de la minería. Las primeras innovaciones de Allanz fueron notablemente amplias en su alcance, no limitadas a resolver un solo problema, sino abordando una amplia gama de desafíos en los procesos mineros y metalúrgicos. Esta gran variedad de ingenios indica una comprensión integral y holística de todo el ecosistema minero. Sus esfuerzos tenían como objetivo mejorar la eficiencia en toda la cadena de valor, desde la medición hasta la extracción y el procesamiento. Esta previsión que aborda múltiples facetas de una industria en lugar de problemas aislados es un sello distintivo de un ingeniero verdaderamente visionario, lo que sugiere un enfoque sistémico de la eficiencia industrial que era excepcionalmente raro y avanzado para su época. El 2 de agosto de 1602, Jerónimo de Allanz protagonizó una demostración asombrosa ante la corte de Felipe III, en el río Pisuerga de Valladolid. Un hombre, equipado con su revolucionario traje de buceo con suministro de aire, permaneció sumergido durante más de 1 hora, un hito sin precedentes y la primera inmersión prolongada documentada en la historia. Este ingenio consistía en una campana cerrada provista de 2 tubos flexibles, válvulas automáticas y fuelles, un sistema que permitía la renovación constante del aire. La creación del traje de buceo y los diseños de submarinos no fue simplemente una muestra de curiosidad científica o novedad, estas invenciones abordaron directamente necesidades imperiales apremiantes, como la recuperación de tesoros hundidos y la explotación eficiente de valiosas pesquerías de perlas. La demostración pública ante el rey Felipe III indica el esfuerzo proactivo y estratégico de Allanz para asegurar el patrocinio real y mostrar visiblemente la inmensa utilidad práctica y el potencial de sus inventos.
Esto resalta la sofisticada comprensión de Allanz tanto de los complejos desafíos técnicos en cuestión como de la necesidad crítica de un respaldo político y financiero de alto nivel para avanzar en su trabajo innovador. Pero su visión no se detuvo ahí. Allanz también diseñó un prototipo de submarino, una embarcación cerrada e impermeable que se sumergía mediante un sistema de contrapesos, aunque se cree que este audaz diseño quizás no pasó del papel y las maquetas. A pesar de ello, sus equipos de buceo demostraron su eficacia al ser empleados con éxito en 1605 en las pesquerías de perlas de Isla Margarita, en la actual Venezuela, obteniendo incluso una patente del Consejo de Indias. El logro más trascendental de Jerónimo de Allanz, y quizás el más incomprendido, fue la invención de la primera máquina de vapor funcional para uso industrial, cuya patente registró en 1606. Este ingenio utilizaba la fuerza del vapor para propulsar el agua acumulada en las minas, aplicando de manera intuitiva el primer principio de la termodinámica, 2 siglos antes de que fuera científicamente definido. Su eficacia fue probada con éxito en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, una explotación que había sido abandonada precisamente por las inundaciones incontrolables. La invención de una máquina de vapor funcional en 1606 y su aplicación práctica para resolver problemas críticos de la minería representa un avance tecnológico de magnitud revolucionaria. El hecho de que Allanz aplicara principios termodinámicos mucho antes de su formalización científica subraya su extraordinaria intuición y capacidad de observación. Esto posiciona a España, a través de Allanz, como la cuna de la aplicación industrial del vapor, desafiando la narrativa tradicional que sitúa el inicio de la revolución industrial exclusivamente en Gran Bretaña un siglo y medio después. Su trabajo no solo resolvió un problema técnico apremiante, sino que sentó las bases para una transformación energética y económica global, aunque su impacto inmediato en España fuera limitado. Además, Allanz fue pionero en la creación de un sistema de aire acondicionado para renovar el aire viciado de las minas y ventilar habitaciones, utilizando un eyector de vapor para introducir aire fresco. Lo puso en práctica en su propio despacho en Valladolid y, por supuesto, en la mina de Guadalcanal. En 1606, el rey Felipe III concedió a Jerónimo de Allanz el derecho exclusivo sobre más de 50 de sus inventos, lo que hoy llamaríamos patentes. Este privilegio real no solo validaba su ingenio, sino que le otorgaba el derecho de explotación exclusiva de sus creaciones por 20 años. Este respaldo real es un testimonio de la importancia que la corona, bajo Felipe III, otorgaba a la innovación, al menos en teoría, para resolver problemas prácticos del imperio. La concesión de un privilegio real sobre más de 50 inventos no solo fue un reconocimiento formal, sino que también representó un intento de la corona de fomentar la innovación y proteger la propiedad intelectual en una época temprana. Aunque la efectividad de estas patentes para generar riqueza personal para Allanz fue limitada, la existencia de tal sistema demuestra una conciencia en la administración española de la necesidad de incentivar el desarrollo tecnológico. Este apoyo, aunque insuficiente para catalizar una revolución industrial, subraya que la innovación era vista como un activo estratégico para el mantenimiento del poder imperial, particularmente en sectores vitales como la minería. La amplitud de los inventos de Allanz es asombrosa y revela su naturaleza polímata. Más allá de la máquina de vapor y el equipo de buceo, sus patentes abarcaban una diversidad de ingenios. Mejoró hornos para usos industriales, militares y domésticos, incluyendo hornos reductores y de reverbero que aprovechaban la energía al 100%. Desarrolló balanzas de ensayo, molinos de diversas clases, hidráulicos y de viento, bombas hidráulicas, norias y presas. También creó instrumentos de medición, como brújulas, y sistemas metalúrgicos más eficientes. Incluso se le atribuye un curioso sistema para conocer la posición de un barco en alta mar, una cuestión de investigación prioritaria en la época. Esta asombrosa diversidad de invenciones que abarca desde la minería y la metalurgia hasta la navegación y los sistemas de climatización, demuestra que Allanz no era un inventor especializado sino un verdadero polímata con una comprensión integral de los desafíos tecnológicos de su tiempo. Su capacidad para aplicar principios innovadores en campos tan dispares, desde la mecánica de fluidos hasta la termodinámica incipiente, lo distingue como una mente verdaderamente excepcional. Su enfoque no solo era inventar, sino construir, aplicar y explotar, lo que lo diferenciaba de otros teóricos de su época. A pesar de la brillantez de sus inventos y el respaldo real, la España del siglo de oro no experimentó una revolución industrial inmediata. Existían barreras económicas y estructurales significativas que impidieron la adopción generalizada de sus innovaciones.
El sistema económico de la época, fuertemente dependiente de la plata americana, no priorizaba la inversión en desarrollo industrial a largo plazo. La financiación para proyectos tecnológicos a gran escala era escasa y arriesgada, y la mentalidad predominante se centraba en la adquisición de riquezas a través de la conquista y el comercio, más que en la producción industrial. Allanz mismo lamentaría en su testamento no haber cobrado derechos por sus patentes y que la explotación de sus inventos se había descuidado, un reflejo de que inventar en aquella época era, en sus palabras, un mal negocio. Este contexto económico y cultural, donde la innovación no encontraba un ecosistema de inversión y desarrollo robusto, explica por qué los inventos de Allanz, aunque adelantados a su tiempo, no catalizaron una transformación industrial en España como lo hicieron en Gran Bretaña siglos después. La falta de un mercado y una estructura financiera que valoraran y monetizaran la innovación a largo plazo se presenta como una barrera fundamental para la plena realización del potencial de sus descubrimientos. A partir de 1608, Jerónimo de Allanz abandonó sus cargos públicos y se dedicó a la inversión privada en minería, buscando poner en marcha explotaciones que había descubierto, como una mina en la sierra cercana a El Escorial. Su mayor esfuerzo se centró en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, donde aplicó su máquina de vapor para el desagüe, intentando revitalizar una explotación abandonada por las inundaciones. Sin embargo, esta incursión en el emprendimiento privado estuvo plagada de desafíos. La poca rentabilidad de la inversión, sumada a la traición de sus socios, llevó a que sus proyectos no prosperaran como esperaba. En sus últimos escritos, entre 1612 y 1613, Allanz describió sus ideas sobre la utilización industrial de la energía de vapor, pero también lamentó que no cobraba derechos por sus patentes y que la explotación de sus inventos se había descuidado. Este periodo final de su vida, marcado por el intento de capitalizar sus invenciones y las dificultades inherentes a ello, subraya la desconexión entre su genialidad tecnológica y las estructuras económicas de la España de su tiempo. La salud de Jerónimo de Allanz se deterioró en sus últimos años. Padecía de gota, una enfermedad que lo afligía desde hacía tiempo. En 1599, 14 años antes de su muerte, había escapado por los pelos de la muerte al inhalar gases tóxicos mientras probaba un horno, un incidente que ya había puesto en evidencia los peligros de su trabajo y su compromiso con la mejora de las condiciones mineras. Finalmente, el 23 de marzo de 1613, a la edad de 60 años, Jerónimo de Allanz y Beaumont falleció en su domicilio madrileño de la calle Fuencarral. Según sus voluntades, su cuerpo fue trasladado a Murcia, donde fue depositado inicialmente en el convento de San Antonio, para ser posteriormente llevado a la catedral en la Capilla del Socorro perteneciente a la familia Dávalos con la que se había emparentado por matrimonio. Su tumba, sin lápida que atestigue su recuerdo, simboliza el olvido en el que cayó su figura durante siglos. La vida de Jerónimo de Allanz, aunque llena de logros extraordinarios, concluyó con un sentido de potencial no realizado. Sus tragedias personales, la pérdida de sus hijos y las dificultades comerciales de sus inventos se suman a la melancolía de un genio adelantado a su tiempo. A pesar de haber desarrollado la primera máquina de vapor industrial y sistemas de aire acondicionado siglos antes de la Revolución Industrial, su trabajo no encontró el ecosistema económico y social necesario para una adopción masiva en España. La ausencia de una cultura de inversión en tecnología a largo plazo, la dependencia de la riqueza colonial y la falta de un mercado industrial maduro impidieron que sus innovaciones transformaran la economía española. Esto no resta valor a su brillantez, sino que ilustra cómo el contexto histórico y económico puede determinar el impacto de las invenciones, incluso las más revolucionarias. Allanz fue un visionario que, como muchos genios, se adelantó a sus contemporáneos, pero su época no estaba preparada para cosechar plenamente los frutos de su ingenio. Tras su muerte en 1613, el nombre y las invenciones de Jerónimo de Allanz cayeron en un profundo olvido durante siglos. La historia tradicionalmente atribuyó la invención de la máquina de vapor a figuras como James Watt en el siglo XVIII, dejando en la sombra el trabajo pionero del inventor navarro. Esta omisión contribuyó a una imagen injusta de España como una nación rezagada en ciencia y tecnología durante el siglo de oro, una leyenda negra que a menudo ignoró las significativas contribuciones españolas al avance del conocimiento y la ingeniería. El hecho de que sus planos y descripciones técnicas permanecieran ocultos en el Archivo General de Simancas durante tanto tiempo es un reflejo de cómo la historia puede pasar por alto figuras cruciales cuando no encajan en las narrativas dominantes. Sin embargo, el destino tenía reservada una reivindicación para Jerónimo de Allanz.
En el siglo XX, el incansable trabajo del ingeniero e historiador Nicolás García Tapia fue fundamental para rescatar su figura del olvido. A través de una labor de buceo archivístico, en el Archivo General de Simancas, García Tapia desenterró los planos, descripciones y patentes de Allanz, revelando la magnitud de su genialidad. Este descubrimiento ha llevado a una reevaluación crucial de las contribuciones científicas y tecnológicas de España durante el Siglo de Oro, demostrando que la nación fue una potencia de primera línea en los avances tecnológicos de la época. La labor de García Tapia no solo recuperó un nombre, sino que reescribió una parte importante de la historia de la tecnología global. Hoy, Jerónimo de Allanz y Beaumont es reconocido como un precursor de la revolución industrial y una de las mentes más brillantes de su tiempo. Su máquina de vapor, patentada en 1606, es reivindicada como el primer dispositivo de este tipo para uso industrial, adelantándose en más de un siglo a las máquinas que impulsaron la transformación económica en otros países. Sus invenciones en climatización y equipos de buceo también son celebradas como pioneras. Se le compara con el mismísimo Leonardo da Vinci por su espíritu polímata y su capacidad para innovar en múltiples disciplinas, desde la ingeniería y la metalurgia hasta la música y la pintura. Su legado no solo es un testimonio de su genio individual, sino también un recordatorio de la riqueza y complejidad del desarrollo científico y tecnológico en la España del Siglo de Oro, un periodo que sigue revelando sorpresas y desafiando percepciones históricas simplistas. Jerónimo de Allanz, el ingenioso hidalgo de Navarra, finalmente ocupa el lugar que le corresponde en la historia como un verdadero visionario.